Continuamos hablando esta noche de logística, de las conexiones logísticas, de los programas logísticos, de una cuestión que quedó picando con el ingeniero Roberto Salinas, que es el tema de la planificación, tan importante y tan desconocida en nuestra disciplina paraguaya. ¿Y quién mejor que para hablarnos de eso que el economista Jorge Garicoche, quien nos acompaña esta noche? Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por tu presencia, Jorge. Un gusto poder compartir contigo y con la teleaudiencia del Canal Pro. Igualmente porque vos sabés que hace tiempo estamos tratando de dar un poco a explicar la importancia que tiene todo el tema de lo que terminábamos de conversar en la primera etapa del programa con el ingeniero Salinas. La importancia de la planificación y de la disciplina, por lo menos en el diseño y en la ejecución de nuestra política de desarrollo. En tal sentido, Jorge, ¿cuáles son los siguientes pasos que tenemos que dar como Estado? Ya no vamos a decir como gobierno, porque esto tiene que ser una política de Estado, no puede ser una política solamente de un solo gobierno. Claro, claro. Sí, sin lugar a duda, los planes deben dejar de ser papeles y convertirse en acciones. Y en ese sentido, un primer paso importante que se dio es que el Plan Maestro de Transporte, que comenzó a ser elaborado en un gobierno anterior, este gobierno lo abrazó y en gran medida lo impulsó. Y todavía quedan acciones pendientes que esto debería convertirse en una cuestión de Estado para realmente llegar al objetivo el cual nos estamos trazando. El cual es conectar el desarrollo del mercado local, insertar a Paraguay en el mundo, que justamente se constituye como una parte del Plan Nacional 2030. Pero para eso necesitamos infraestructura, para eso necesitamos que nuestros caminos, nuestros puentes, nuestros aeropuertos realmente tengan el nivel como para soportar ese nivel de crecimiento que se vino dando y que seguimos proyectando y que decimos vamos a llegar a eso. ¿Qué puede pasar ahí? Que el crecimiento puede encontrar un límite muy rápido, en el sentido de que podemos llegar incluso a ser productivos. Podría darse el caso de que no es un problema de productividad, podría darse el caso en que realmente hayan muchas oportunidades de negocios, pero no tenemos las condiciones como para conectar eso. Exactamente, y allí hay una diferencia entre productividad y competitividad, Jorge. Claro. ¿Podrías ahondar un poquitito más? Yo te voy a decir lo que puedo entender de eso y vos me vas a corregir. Tenemos la producción de soja, seguimos produciendo, somos productivos, mejoramos nuestro rendimiento por hectárea, pero seguimos teniendo un tapepoí así, lo cual hace que no podamos sacar esa producción a tiempo y en forma, por lo cual perdemos precio. Eso es una pérdida de competitividad. ¿Estoy en lo correcto o me falta algún concepto más? Así mismo. Pero la competitividad también golpea en la productividad. ¿Por qué? Porque esa producción que hoy tenemos se va perdiendo, y en el agregado, cuando uno hace esa medición de productividad, se perdió, la producción se perdió, y entonces ¿de qué te sirve tanta tecnología, tanto impacto en la productividad, siendo que no puede ser conectado, no puede llegar a destino? Entonces se pierde esa productividad. Por lo tanto, es fundamental que realmente incluso pensemos más allá de la competitividad en un estado de productividad agregada, en un estado de productividad de la economía total. Y para eso la infraestructura juega un rol fundamental en la cuestión del crecimiento y en la cuestión de algo que nos impulse hacia el desarrollo. Jorge, vamos a hablar en esta parte. Me gustaría que nos soltemos un poquito y nos sentemos ahí al lado de la gente que nos está mirando y se está planteando. No podemos tener una central aérea como la que tenemos hoy. No. La primera impresión que damos a gente que dice, bueno, yo tengo dinero, quiero llegar a este país, quiero invertir en este país, y encontramos la misma cinta de equipaje del día de la inauguración allá por el año 1983, no me acuerdo. Y encontramos más gente que lleva carritos para valijas, más maleteros que pasajeros que acaban de bajar del avión. ¿A quién hay que pedirle, decirle, no sé, ya implorarle, suplicarle o explicarle quizá de que esto realmente es una daga para quien quiere venir a invertir, quedarse en el Paraguay, vivir en el Paraguay? Sin lugar a dudas, es la primera imagen que uno tiene al llegar al país. Por lo tanto, es fundamental que realmente
comencemos a hacer los procesos de manera bien clara. Los planes están, lo que decíamos. Es importante que eso llevemos a la acción. La acción se intentó llevar, se intentó lanzar ahí una alianza público-privada y lamentablemente bueno, tuvo sus cuestiones políticas que no pudo ser sorteada. Definitivamente, son cuestiones políticas. Digo esto porque es importante, porque este es un año político, vamos a tener un nuevo gobierno a partir de agosto, no sabemos todavía cómo se puede llegar a resolver ese tema, quiénes van a ser los ministros, quiénes van a ser los directores de instituciones, estoy hablando como la DINAC, por ejemplo, pero hay una cosa clara, ¿qué es lo que el ciudadano le debe exigir a ese nuevo gobierno? Que las oportunidades por las cuales está pasando el Paraguay son únicas, entonces deben ser aprovechadas. ¿Hace cuánto tiempo el Paraguay viene viviendo unos 5 o 6 años de crecimiento económico? Hoy estamos en las revistas de economía a nivel mundial, aparece el nombre de Paraguay. Anteriormente eso no sucedía. Son oportunidades únicas. Parecería ser que hasta como una conexión divina las cosas se están dando, ¿verdad? Un bono demográfico, un crecimiento económico, sectores que no existían que hoy empiezan a desarrollarse de una manera muy interesante como ser las autopartes. ¿Quién podría decir que empresas de esa talla de nivel mundial vendrían a insertarse y a quedarse en Paraguay y teniendo que llegar a sus mercados just in time? Vienen aquí, se quedan aquí y eso debe seguir expandiéndose. Por lo tanto, como ciudadanos debemos empujar eso, debemos impulsar eso, debemos conocer cuáles son los planes que tiene hoy el Paraguay como Estado. Uno de esos es el Plan Maestro de Transporte, que tiene unas directrices muy interesantes respecto a todo lo que hace el tema de la conectividad, que el ciudadano debería empoderarse de eso y empezar a que esto se constituya como una cuestión fundamental de Estado, ¿verdad? Insisto en esto, la oportunidad es única y creo que es algo que no podemos sencillamente dejar pasar. Allí te quiero hacer hablaste del tema de la precisión. Estábamos hablando del tema de la disciplina recién, algo que han traído mucho las maquiladoras, y digo como maquiladoras tuvimos siempre, pero las autopartes precisamente del sistema de trabajo, bien lo mencionabas, just in time. Tuvimos un enorme problema cuando la huelga de los camioneros, y aparentemente ni la policía ni el Ministerio del Interior estaban enterados de que en realidad no es que ellos pueden esperar 4 o 5 días con los cables hechos ahí, todos ya en fábrica dispuestos a salir, sino que eso es un negocio absolutamente dinámico. Estoy hablando principalmente de las que tienen al mercado brasilero como mercado receptivo y que están allí en la frontera. Pero pareciera que eso las propias autoridades de la fuerza pública no lo sabían, Jorge. Claro, lo que pasa es que a veces se constituye ese problema social, a veces es tan complicado, ¿verdad? Actuar o no actuar, liberar o no liberar la ruta, pero por sobre todo a lo que íbamos, ¿verdad? El momento debe ser aprovechado, debemos de realmente ponernos toda la camiseta del Paraguay y entender de que hay procesos que requieren que se llegue a destino. No solamente hablamos de los autopartes que necesitan ser conectados. Un ejemplo. Hablamos de lo que llega en la mesa del ciudadano todos los días, la leche. ¿Cuántos litros de leche se perdió por una cuestión de no poner en orden lo que dice la ley? La libre circulación. Entendemos la protesta de los amigos que están en el sector camionero. De hecho, es algo que justamente en el Plan Maestro de Transporte ya se resaltaba. La calidad del servicio y el servicio en sí de transporte, una cuestión que se resaltaba mucho en ese sentido en el Plan Maestro, es la tremenda atomización que existe en este sector. Ajá. Voy a intentar ser más preciso en esto. Que el empresario es empresario camionero. La mayoría de las empresas, por decirlo así, no pasan de 3 camiones. Existe aproximadamente una flota de 60.000 camiones y de ellas solo 9.000 tienen permisos para trabajar en el extranjero. Es decir, tenemos un montón de camioneros que van a negociar por sí solos contra 6, 7 empresas que tienen un poder muy fuerte de negociación, que les dicen, mira, yo te voy a pagar esto
y si no aceptás, durante todo el año no tenés trabajo. Por lo tanto, es ahí donde ellos vienen y dicen, impongamos un precio, vienen y le piden socorro al Estado diciendo, por favor, sacame algo para que yo pueda irme a negociar este precio. Y en realidad, dado el sistema que vivimos en el Paraguay, la libre competencia, no se puede sacar un precio, Claro. no se puede fijar. La Constitución no nos permite fijar precios. Sí podemos fijar precios de referencia que sirvan tanto a los productores como a los camioneros para sentarse en una mesa de negociación. Ahora, ¿eso puede servir? Sí puede servir, pero sigue siendo una referencia. Lo que deberíamos impulsar es la profesionalización de este sector, la empresarización de este sector, que les va a dar todavía más capacidad de negociación. Hoy día, si bien transportamos soja, maíz, es decir, gran parte de nuestra carga es grano, que requiere cierto nivel de servicio, pero hay otros sectores que están requiriendo todavía mucho valor agregado. El mismo tema de la carne, ¿verdad? Claro. Uno no necesita un camión especializado, habilitado, que tiene que pasar por varias certificaciones de varias instituciones. Entonces, esto todavía requiere elevar ese nivel de calidad del sector como para poder acompañar todo este ritmo de crecimiento. No solamente es el ritmo del crecimiento de la capa de infraestructura, sino también eso que va encima de la infraestructura, que son los usuarios, los transportistas. Hasta ahí llega, Jorge, porque vamos a ir a la pausa y vamos a ver justamente lo que está encima, entre comillas, en sentido figurado, de lo que es propiamente la infraestructura. Estamos con el economista Jorge Garicoche, hablando del tema del plan maestro de vial y de comunicaciones terrestres, marítimas y, fluviales y aéreas. Es una cuestión realmente apasionante. Hablamos hasta aquí de la importancia de hacer la obra, después de utilizar la obra. Ahora vamos a ver cómo utilizarla, pero en el siguiente bloque, así que no se vayan, vamos a la pausa. Continuamos hablando esta noche con el economista Jorge Garicoche sobre el tema del plan maestro de transporte. Economista Jorge, habíamos hablado sobre el tema de la importancia de lo que ya es la obra física, de lo que es la utilización, la ejecución de la obra física. Pero hay una cuestión, podemos llamarla espiritual encima de todo esto, que es el tema de la institucionalidad en la utilización de las obras públicas. ¿Cómo hacer que no se corten las rutas? ¿O cómo hacer que, supongamos, una inversión, y ni siquiera hace falta una inversión, hoy en día con el flujo de transporte que vamos a tener seguramente desde Concepción para aguas abajo, o inclusive Asunción aguas abajo, tengamos el famoso cobro de los pescadores, que empezamos con 914, me tocó votar en contra en el año 2004, y ahora creo que superan los 23.000 pescadores. A mi criterio hay más pescadores que pescados ya a esta altura. Pero ¿cómo hacemos comprender de que esa vía, cerrar esa vía en realidad es un motivo que genera pobreza? Bueno, ahí es importante tener una comunicación efectiva y realmente explicar hasta dónde llega estos beneficios de permitir que esa capa de infraestructura pueda conectar producciones. Esto genera empleo en primer lugar, esto genera un efecto derrame, y voy a ir al ejemplo de lo que hablaban en el primer bloque, que es del impacto Requião, ¿verdad? A partir de esa normativa se desarrolla un sector portuario. Posteriormente al sector portuario se desarrolla todo un sector que anteriormente servía para reparar algunos lanchones, que es el sector de la astillería paraguaya. Eso incluso era tanto el desarrollo de este sector que llevó a la Facultad de Ingeniería que hoy tenga una carrera de ingeniería naval. Tal es el tema que hoy hay una empresa extranjera que trajo ingenieros japoneses a capacitarse en el país y que hoy incluso estamos exportando barcazas al extranjero, estamos produciendo barcazas para el extranjero. Imagínate el efecto derrame que tiene la posibilidad de dejar desarrollar este sector. La infraestructura y lo que se usa a partir de esa infraestructura. Y tocaste un tema muy interesante que es la pobreza. ¿Cuál es el departamento más pobre del Paraguay? Cazapá. Cazapá, sí. Cazapá, aparte luego que ya tiene muy poca conectividad vial, solo el 3%
de su red vial está asfaltada. ¿Qué quiere decir eso? Que viene una lluvia, una pequeña lluvia, y ya no pueden conectarse a nada, no pueden llegar al centro de salud, no pueden llegar a la escuela, no pueden llegar al lugar de trabajo. Entonces, de ahí la importancia a que realmente respetemos este proceso que estamos viviendo en el país, aprovechemos esto que hoy, que el ciudadano también se involucre en todo esto y que sepan que anteriormente teníamos en promedio 250 millones de dólares disponibles para infraestructura. Hoy tenemos 750 millones y eso va en crecimiento. Entonces es importante involucrarnos, hacer seguimiento de la efectividad de estos usos de recursos, porque estos usos de recursos están permitiendo conectar producción, pero también están permitiendo conectar personas. Y si personas se conectan, hay más trabajo, hay más educación, hay más acceso a salud. Bueno, la verdad que ha sido una noche muy grata, Jorge. Me gustaría hacerte una última pregunta para redondear. Yo sé que tienen un cálculo, no sé si será muy exacto, de cuántos dólares rinde la inversión por cada dólar invertido en transporte o en todo lo que sea logística. Para tener una idea de cuáles son los grandes desafíos que tenemos para los próximos 5, 10, 15 y 20 años. Claro, por lo general se multiplica por 1.3. Por cada dólar que yo invierto tengo un retorno de 1.3 aproximadamente. O sea, la inversión en infraestructura rinde, se recupera y encima deja un excedente. Deberíamos mirarlo también desde otro punto de vista en el sentido de, puede ser poco el 1.3, pero miremoslo desde el lado restrictivo. Si no tenemos la infraestructura, ¿cómo podemos seguir creciendo? Nuestro límite se vuelve todavía más chico. Podemos incrementar nuestra capacidad de capital humano, de productividad, pero si no tenemos la posibilidad de llegar al mercado, de llegar a nuestros puestos de trabajo, no sirve de mucho el gran esfuerzo que podamos hacer. De ahí la importancia de la infraestructura, que conecta vías, pero también conecta el desarrollo. Eso me hace acordar a una ley que se había tratado hace poco, que recordando, ¿verdad? El departamento de Alto Paraguay es el único departamento en el país que creo no tiene un metro de asfalto. Sin embargo, se aprobó una ley para aprobar o revivir los antiguos vuelos de TAM, Transporte Aéreo Militar, ¿verdad? Que volaban a Fuerte Olimpo. En una relación de costos y beneficios, ¿qué es lo que conviene? ¿Conviene hacer más una ruta o conviene mantener un aeropuerto? Bueno, acá hay una cuestión interesante que es ambos. ¿Por qué ambos? Porque cuando uno habla de manejo de demanda, uno es reactivo a una demanda. Lo que hablábamos del Plan Maestro de Transporte. El Plan Maestro de Transporte responde a una demanda que se genera tanto a nivel local como la necesidad de conectarnos al exterior. Pero también una infraestructura puede dar la posibilidad de inducir, y no solo de inducir, sino de crear demanda. Hoy el Chaco se merece una oportunidad. Han demostrado que manejando en un territorio, en el desierto, lograron hacer llegar a nuestras mesas leche, carne, yogur fresco. Y yo creo que si le damos una ruta a los productores, le damos una ruta a los compatriotas que se encuentran allá a 700 kilómetros sin acceso a puestos de salud, nos puede sorprender. Nos puede dar una grata impresión que hoy decimos el costo es muy, muy alto de hacerles llegar una ruta. Pero sin embargo, también en su momento habrá sido esa misma discusión en los 60 cuando se producía la Ruta 2 y hoy la Ruta 2 es la más transitada del país. ¿Quién nos dice si en los próximos 15 años esa posibilidad que hoy estamos haciendo llegar a la región casi olvidada del Paraguay pueda tener un impacto muy grande? Yo personalmente tengo mucha esperanza en que eso se pueda dar, porque así lo han demostrado a lo largo de la historia. Excelente. Bueno, economista Jorge Caricoche, muchas gracias por su participación esta noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y gracias por compartir estas importantes ideas y conocimientos con toda la teleaudiencia. Anotando las ideas principales de lo que hemos aprendido esta noche,
quiero resaltar tres. En primer lugar, yo creo que quedó muy claro con la exposición del ingeniero Salinas, del economista Jorge Garicoche, que no existe ningún tipo de crecimiento que no sea previamente planificado. Esto me hace acordar a lo que decía un antiguo amigo mío político, uno de mis mentores políticos, que me solía decir: es muy difícil en el Paraguay decirle a la gente que cambie, porque en el Paraguay hacemos todo mal, pero nos sale todo bien, decía. Entonces, y parece que hasta eso es así, ¿verdad? Pese a todas las frases que nos gustan, autolacerarnos, el infortunio se enamoró del Paraguay, no sé, bueno, seguimos creciendo, con unos niveles de institucionalidad muy bajos, con un poder judicial que está prácticamente en oferta. Pero fíjense ustedes que el tema es que seguimos creciendo. El problema que nos plantean aquí los dos panelistas que nos acompañaron esta noche, dos profesionales en el ámbito de la planificación, es justamente hacia dónde queremos crecer, qué preguntas nos hacemos o qué sociedad nos imaginamos cuando estamos trabajando en el dragado del río, en la habilitación del puerto de Concepción, o cuando decíamos, bueno, pero ¿por qué pensar en el puente Carmelo Peralta, Puerto Murtiño, si todavía ni siquiera avanzamos en poner el hito del puente número 2 con el Brasil, ¿verdad? O sea, estas son cosas que en realidad tendríamos que pensar en primer lugar. En segundo lugar, una palabra que se me quedó flotando es la disciplina. En realidad, los paraguayos no somos muy disciplinados, que digamos. Conseguimos durante 12 años aproximadamente una estabilidad bastante disciplinada, y de los políticos al momento de decidirnos allá por el año 2004 aproximadamente, que visto el default del cual salíamos, no queríamos volver a eso y dijimos: no nos vamos a meter en la economía, señores. No, vamos a dejar que la economía siga siendo manejada solamente por personas técnicas. Hasta que, bueno, con sorpresa, un tiempo atrás, a un presidente se le ocurrió afiliar a un ministro de Hacienda en una convención de un partido político. Se acabó, terminó el fin de la disciplina en cuanto a la economía. Recuperar eso va a costar bastante tiempo. No sé cuánto, ojalá que menos de lo que yo por lo menos me imagino. Pero volver lógicamente a decir: ¿saben qué, señores? No nos podemos guiar por criterios políticos, tenemos que guiarnos por criterios técnicos. Después que probaste la indisciplina, es muy difícil volver. Y por último, en tercer lugar, y quizá casi lo más importante, es que todo lo que nosotros hablamos, lo hablamos justamente de Paraguay inserto en un concierto internacional. Pues nosotros no hacemos rutas para vendernos a nosotros solamente, o lo hacemos quizá de manera casi marginal. Hacemos para conectarnos con nuestro mayor mercado, el mayor mercado de América Latina, que es el Brasil, y el segundo país más grande de América Latina, que sigue siendo la Argentina, a duras penas y a pesar de los últimos gobiernos que tuvo. Esa lógica, y no sé, creo que ustedes habrán visto el último debate, que espero que nos refleje las políticas de Estado a futuro del gobierno, no se debatió sobre el tema internacional. No había un debate sobre el tema internacional, no se dijo nada. Como si fuera que nosotros estamos, no sé, somos un continente, somos Australia, estamos rodeados de un océano en donde no hay países limítrofes. Cuando que dependemos casi exclusivamente de cómo se navegan nuestros ríos, de cómo vendemos la soja al Brasil, cómo transportamos hasta los puertos que tenemos en el Brasil y en la Argentina, de cuántas son las trabas que nos ponen justamente estos países a la libre circulación de nuestros productos, y viceversa, cuántas son también las trabas que nosotros mismos imponemos al mercado interno muchas veces para poder sacar estos productos de una manera eficiente. ¿Por qué? Porque lógicamente, y esto parecería, no pretendo ser original con lo que voy a decir, vivimos en una aldea global, no merezco un Nobel ni un premio Oscar a la creatividad. O sea, el tema es que viviendo en una aldea global, y que pareciera algo tan obvio, no se haya hablado prácticamente, no solamente ahora, sino en toda la campaña política. Estas son cosas que nos preocupan porque el trabajo que han hecho el ingeniero Salinas, el economista Garicoche y mucha gente planificando esto puede quedar sencillamente en agua de borraja. Por eso es muy importante que el próximo gobierno pueda tomar estos trabajos que se hicieron, que como bien se ha señalado tienen más de 15 años ya de trabajo, y podamos ejecutarlos sin importar quién lo vaya a terminar.
porque esa mezquindad política es la que nos mantiene en el atraso. Esperemos que ustedes no sean mezquinos tampoco y puedan compartir con la gente que conocen lo que vieron esta noche y podamos exigir a las nuevas autoridades que estas obras no queden en papeles, sino que sean realidad para el desarrollo y la inclusión social en el Paraguay. Buenas noches.